Bueno, pues buenos días a todos. Y aquí estamos muy platicadores también. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1:17. Dice la palabra de Dios, y esto es algo que considero que es importantísimo en la vida de un cristiano. Esta oración que el apóstol Pablo escribe tiene mucha profundidad y ahorita vamos a ir en el tema desarrollándolo. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿sí?, nos dé, dice os dé en algunas versiones, otro, pues nos dé un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, en el conocimiento del Padre también, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Él. Dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de nuestro ¿qué? De nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo leí más rápido esta parte porque yo quisiera hacer énfasis en esta parte, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. En otra parte el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, amén, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces, lo que yo te quiero decir es que es una oración que en lo personal, y también con mi esposa lo he hecho, le hemos hecho muchos años porque hemos visto que Dios nos ha dado esa sabiduría de revelación. O sea, qué importante tener el conocimiento de la palabra, y eso es a lo que estamos invitados todos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quiero conocer a Dios? Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre mío. Fíjate, vuelvo a leer en el 1:17, para que el Dios, o sea, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo está como hombre también, y su Dios es el mismo Dios que es tuyo y mío, ¿sí? Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y también es tu Dios, y es el Padre de gloria, es tu Padre también, el Padre de gloria. Pero pedirle a Él que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de nuestro ¿qué? Entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza. Eso es lo más rápido, pero para que sepamos a la esperanza a la que fuimos llamados. Ese es otro tema, no es que no sea importante, pero la esperanza es maravillosa, porque la esperanza es ir al cielo, mis hermanos. O sea, en las religiones, todas las religiones enseñan que la gente se va al cielo cuando se muere, y no es así. Bíblicamente, para poder ir al cielo, necesita uno llegar al cielo verdaderamente sin pecado en espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Es decir, recordemos que el pecado habita en nosotros, ¿sí? Este cuerpo no puede ir al cielo, por eso se deshace en la tierra, pero el espíritu sí va al cielo, porque Dios nos dio un espíritu nuevo, pero esta alma no. Entonces, por eso necesitamos, muy importante, entender estos versículos, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, a mí me impresiona lo que hace Dios para poderte llamar a que regreses al camino, ¿sí? A que regreses al camino. Cuando tú ves Apocalipsis en esta iglesia de Éfeso, vamos aquí a Apocalipsis, es el último libro,
Apocalipsis 2:1. En cuanto ya estén me van diciendo amén y ya le voy calculando, ¿no? Dice, aquí nada más una remembranza. Estamos hablando de una palabra que Dios está enviando a una iglesia, ¿sí? Le está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso. Imagínate, esta carta también nos aplica a nosotros, porque está en Apocalipsis. Dice, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Yo por más que he buscado bien, Señor, es un ángel el que va a estar en la iglesia. No, es un responsable de la iglesia. O sea, el responsable de la iglesia es responsable de dar buen alimento a las ovejas, ¿no? Por eso dice, os daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con ciencia y con sabiduría. No dice, les voy a dar pastores que comprendan su situación y ahí los apapachos. Pues sí, los apapachas, pero tienes que dar ¿qué? Ciencia y sabiduría, que los apacienten con ciencia y sabiduría. ¿Con qué crió Dios los cielos? Con ciencia y con sabiduría. ¿Con qué te crió a ti? Con ciencia y con sabiduría. ¿Qué le pedimos ahorita en esta oración? Que nos dé un espíritu de ¿qué? Y de sabiduría. O sea, no es una sabiduría como la del mundo. O sea, es muy importante porque el mundo tiene su sabiduría, y el mismo Pablo le dice a la tal llamada ciencia, ¿no? A toda la ciencia le dice a la tal llamada ciencia. Tú y yo caminamos bajo la sabiduría de Dios, y tú vas a ser cambiado porque la sabiduría de Dios va al espíritu, va al alma, ¿no? No es un conocimiento humano, es un conocimiento diferente. Es más, tú le platicas ahorita a un converso lo que Dios te está revelando, y te dice, si te quiere mucho, te dice, ahí síguele. Pero va a decir que estás loco, ¿no? Porque no lo puede ¿qué? Entender. Así es que, fíjate, aquí hay un responsable que tenemos que dar ¿qué? Tenemos que dar sabiduría. O sea, lo que tenemos que predicar en este púlpito es ciencia y sabiduría, ¿no? Nada más una ovejita anda por uno de los estados aquí de la República y nos está pidiendo permiso para cambiarse de iglesia, porque en esa iglesia donde está yendo, es un conocido mío, dice es que solamente dan testimonios. O sea, solamente la gente pasa a decir, Señor me sacó de aquí, me sanó de aquí, ya lo sé, ¿sabes? Dios hace milagros en nuestras vidas, no lo dudamos, pero eso no nos va a cambiar porque es tu testimonio. Lo que nos va a cambiar ¿qué es? La sabiduría de Dios. Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, aquí en Apocalipsis 2:1 le está diciendo el Señor Jesucristo al apóstol Juan, escríbele, ¿sí? Fíjate, escribe, no le está diciendo, háblale, escríbele para que quede escrito. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que son los 7 ángeles de 7 iglesias, que recuerden que es un estudio que estamos haciendo los lunes y los martes de Apocalipsis, ¿sí? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es el que anda en medio de el candelero? Es la iglesia, ¿sí? El candelero significa la iglesia, ¿sí? Mira, aquí rápidamente, lee el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las ¿qué? Son las 7 iglesias. Entonces aquí en Apocalipsis la iglesia está comparada como un ¿qué? Candelero. ¿Qué es un candelero? Un lugar donde pones ¿qué? Una luz, ¿no? Pones vela, una vela que da luz. Entonces para Dios este lugar está dando luz. Es una luz espiritual. Amén. Entonces dice, fíjate lo que le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, todo eso es bueno. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que sí dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Y fíjate, esta iglesia ha sufrido, has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué le podrías decir a esta iglesia? ¿Que está mal? No. Ha trabajado por el Señor Jesucristo arduamente y tiene paciencia y no soporta a los malos. O sea, puedes decir, esta iglesia está perfecta. Yo no le veo. Y sin embargo, vemos en el versículo, en el versículo que sigue, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Y entonces dices, bueno, ¿y cuál es mi primer amor? Y le dice en el 5, recuerda por tanto de dónde has que, o sea, cayó esa iglesia. A ver, primero lo estamos leyendo y estamos viendo que va bien, ¿no? O sea, dices, ha sufrido por mi nombre, ha trabajado arduamente, no soporta a los malos, y Dios le dice, ya caíste, estás en el suelo. No le está diciendo, estás cayendo, o sea, ni siquiera en el proceso de que vas mal, ¿no? Le dice, ya caíste, ya te caíste. Y eso es lo que estamos discerniendo el día de hoy. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? ¿En qué cayó esta iglesia que trabaja arduamente, ¿no? Por amor de su nombre, ¿no? A lo mejor esta iglesia de esta hermana que nos dice cambiarnos de iglesia, donde son puros testimonios, a lo mejor evangelizan muchísimo, ¿no? Y todos los domingos a lo mejor llega gente nueva porque Dios está rescatando. Pero entonces ella nos dice, me dan permiso, pastores, de cambiarme porque no estoy recibiendo palabras, solamente escucho testimonios. Todos los domingos, me imagino que igual los domingos allá donde está. Entonces la pregunta es, ¿a dónde cayó esta iglesia? ¿No? Recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete. O sea, le dice, corrige tu camino. Entonces yo creo que al ángel de la iglesia diría, ¿de qué me arrepiento, Señor? Si trabajo arduamente por tu nombre, tengo paciencia, no soporto a los malos, evangelizo muchísimo, ¿no? Y me dices, arrepiéntete. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Cambia tu rumbo. Cambia tu rumbo, vas mal, ¿no? Entonces, dejen sacar estas agüitas que apantallan, que son grandotas porque están acostadas, y ya que las sacas están chiquitas, pues están tremendas. Pero gracias a Dios por los hermanos que siempre, gracias, de verdad. O sea, el discernimiento que estamos buscando ahorita es, algo estaba mal en esta iglesia, ¿no? Porque no negamos que estaba trabajando para Dios, y eso es algo correcto. Es más, Dios nos dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, el que creyere, ¿sí?, y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Entonces, yo así, dice, Señor, muéstrame qué es lo que le hace falta a esta iglesia, Y entonces después dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, toda la iglesia la voy a ¿qué? A retirar, porque el candelero, ¿qué es? La iglesia. Entonces, a ver, el Señor nos estará así como nada más amenazando, diciendo, ¿me vas a quitar? No creo que lo haga Dios, no creo que me quite, ¿no? Dios es verdadero, hay que tenerle temor. Entonces dices, ¿vas a quitar mi lugar del candelero? Si no te arrepientes. O sea, fíjate, siempre la oportunidad de Dios, arrepiéntete, ¿no? Y entonces después le habla otras cosas a la iglesia. Y al versículo 6 dice, aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Pero en el versículo 7 siempre me llama la atención que el Señor Jesucristo siempre dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí es cuando dices, a ver, Señor, pues todos tenemos oído y estás oyendo, pero está Dios hablando de un oír espiritual, ¿sí? De un oír espiritual. Así es que dice, el que tiene oídos, oiga. ¿Qué le pedimos en nuestra oración ahorita? Señor, dame por favor un espíritu de ¿qué?
de sabiduría y de revelación. O sea, le estás pidiendo su ciencia. Y entonces, aquí cuando tú ves en esta parte donde dice el que tiene oídos, oiga, quiere decir que hay unos que no tienen ¿qué? No tienen oído. Y tú puedes decir, bueno, los inconversos no entienden la palabra. No, pero le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. La iglesia tiene que tener oídos espirituales. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Y entonces, dice aquí, al que ¿qué? Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahí vuelve a regresar a lo mismo que leíamos en Efesios, para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Y esta esperanza es comer del árbol de la vida en el cielo. Pero ahora, al que venciere. Ahora, yo digo una cosa, no solamente, y ese es el tema de hoy, no solamente es ser cristiano. Hay un reto más allá de lo que nosotros imaginamos. Porque cuando una persona se convierte, está gozosa. Ahora, ¿qué hace cuando recién nace de nuevo una persona? ¿Leer qué? Llegas a la iglesia y a lo mejor te conocen, te empiezan a saludar, son amables los hermanos, pero tú te sientas y lo que estás aprendiendo, inclusive a buscar los versículos. Es más, lo primero que haces es que te vas al índice a buscar el libro que están diciendo. Otros piden a separadores. Oye, ¿no tienes esos separadores que dicen cuáles son los libros? Porque van muy rápido, ¿no? Voy a la iglesia y de repente ya el pastor ya cuando encontré el versículo él ya pidió otros 3, ¿no? Entonces eso es normal. ¿Por qué? Pues porque no es tu libro de... Estás entrando en un medio donde dices, página qué, el 6. Además, cuando la primero la abres dices, a ver, capítulo, versículo, ya le estoy entendiendo cómo se lee esta cosa, ¿no? Esta cosa tan maravillosa que se llama la palabra de Dios. Amén. Entonces, no se trata, ¿qué hiciste en las primeras obras? ¿Tuviste hambre de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, mira, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Vamos a ver. Vamos a ver el libro de Hebreos 4. ¿Le subimos al aire o así está bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios no dice el complemento que tú le pongas, el testimonio de Juan Pérez, es la palabra de Dios es viva. Primero, la palabra de Dios es que viva. O sea, es como decir, a ver, esto se mueve, ¿no? Pues porque está vivo, ¿no? ¿No te ha tocado ver a veces algo que se mueve y dices, ¿por qué se mueve? Pues que tiene vida, ¿no? Recuerdo un sobrino cuando estaba chiquito le daba miedo a la gelatina. Es que se mueve, ¿no? Dice, está viva, ¿no? Pero algo que tiene vida se mueve. Amén. Entonces la palabra de Dios no es inerte. La palabra de Dios es algo que vive. Es algo que transforma. La palabra de Dios. Yolito, ¿les quieres ayudar a...? Sí, ahí con la... Ya la encontraron, pero ya. Pero así van a ir más al ritmo de... O a Dani, que la sabe también. No, que les ayudara. Ya. También a Ana,
La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y es más cortante, o sea, corta más. O sea, ¿qué es algo que corta? Algo filoso, ¿no? Pero dice que no solamente es cortante, corta más. Pero además, ¿qué corta? Más cortante que una espada ¿de qué? O sea, las mujeres que les gusta la cocina y todo eso, a veces un cuchillo de doble filo es más cortante que el normal, ¿no? Porque del otro lado no corta. Es más cortante que una espada de dos, ¿qué? De dos filos. O sea, lo que está diciendo la palabra dice, cuidado, la palabra de Dios está viva. ¿Y sabes qué? Es bien cortante. O sea, es una espada filosa, es un cuchillo filoso, ¿no? Tú a veces hasta le dices a algún pariente, no agarres ese cuchillo porque está muy filoso. Cuidado que el niño no agarre ese cuchillo, porque está muy, ¿qué? Muy filoso. Ok, eso es un cuchillo, pero te lo está asemejando a decir, así es la palabra de Dios. Es un cuchillo, pero ¿para qué tiene que cortar? Porque esta penetra. ¿Qué hace la palabra? Penetra. O sea, fíjate, o sea, si yo nomás estoy leyendo letras, yo no les veo forma de cuchillo. No, pero tenemos que ver lo que hace la palabra de Dios. Penetra. ¿Y qué hace? Hasta partir, por eso es cuchillo. ¿Y qué separa? El alma y el espíritu. ¿Sí? O sea, hace cuenta que separa dos partes que se llaman el alma y el espíritu. ¿Sí? Deja ver si marca alguno aquí. Ay, qué corazón tan bonito. Pues imagínense que este es un corazón de melón. El corazón, tú lo vas a encontrar en la Biblia siempre en dos vertientes. Dentro del corazón está el espíritu y el alma. Ese es el corazón. No es el corazón físico, esta es una bomba. Es algo interno, invisible, porque nadie se ha podido ver el espíritu, ni tampoco el corazón, pero hay emociones, hay sentimientos, ¿sí? A ver, cuando una persona dice, es que me ofendiste. Pues yo sentí que no te ofendí, pero yo me ofendí. ¿Pero cómo lo hiciste? O sea, ¿en dónde te ofendes? Pues me ofendiste en mi corazón. ¿Sí? Lo que me hiciste me dolió en el corazón. Y no te dolió aquí, simplemente tú traes algo en ti que te hace sentir mal. Un pleito familiar, una situación con los hijos, con los padres, con lo que sea, va a afectar esto que es una parte de nosotros que es invisible. O sea, esto no se ve. Es que cada vez que en la Biblia leas corazón, o se está refiriendo al espíritu o se está refiriendo al alma. Pero la palabra de Dios va y penetra aquí como una espada. ¿Y qué hace? Separa el espíritu del alma. Y eso es importantísimo porque, y al separarlos, ¿qué hace? Fíjate lo que dice aquí en el versículo 4. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y también separa ¿qué? Las coyunturas y los tuétanos. Estas dos cosas, ¿qué vienen siendo? El cuerpo. O sea, igual a la carne, pues, que son las coyunturas. ¿Sí? Y los tuétanos. Pero también hace ¿qué? Discierne los ¿qué? Los pensamientos. ¿En dónde están los pensamientos? En el alma. En el alma están tus pensamientos. Y las intenciones del corazón.
¿Eso quién lo hace? ¿Quién hace ese trabajo de poder separar? La palabra de Dios. No el testimonio. No el evangelismo. El evangelismo está bien, ¿sí? Pero lo que nos sucede a muchos cristianos es que se vuelven cristianos, se aprenden unos versículos, ¿sí? Y creen poder vivir de ellos, ¿no? De repente yo veo a algunos cristianos que dicen: hermano, ayúdame en oración porque me quedé sin trabajo, ayúdame en oración porque me está yendo muy mal, ayúdame, hermano, porque estoy enfermo. Y todos los hermanos contestan, de muy buena intención: hermano, el Señor es poderoso para sacarte adelante. Y el otro: amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos echándonos porras en ese sentido, ¿no? Entonces dices: a ver, aquí falta algo, falta algo. Hay una iglesia en la cual Dios le dice: arrepiéntete, porque estás evangelizando, estás trabajando por mi arduo nombre, pero ya caíste. ¿Qué fue lo que le faltó eso? ¿Qué es lo que te va a cambiar? ¿Sí? Ahora, una de las cosas más importantes que Dios quiere es que tú seas como Él, ¿sí? Ese es el reto, ser como Dios, para poderte llevar al cielo. Y aquí me lleva a esta parte de Juan 15. Mire, vamos a Juan 15. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Juan 15:1. O sea, la pregunta es, el planteamiento de la prédica de hoy es: a ver, no solamente se trata de ser cristiano, no se trata de aprenderme unos versículos y ninguna plaga tocará mi morada, debajo de sus alas estoy seguro, el Señor es mi sanador. Está bien, o sea, yo estoy bien, pero hay algo que necesitamos. Por algo Dios se puso muy fuerte contra la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia fue la primera iglesia que estaba en Asia, la que evangelizó el apóstol Pablo. Esa iglesia se refiere a esa iglesia donde estuvo Pedro, la primitiva, pues. ¿Cuántos vemos en el libro de Hechos los milagros que hubo en esa iglesia, ¿no? Hubo muchos milagros. Entonces, ¿qué pasa con ese hermano? Dices: hermano, no me está yendo bien, me quitaron el trabajo, no me sale esto, no consigo esto, y las cosas no caminan y no caminan, ¿sí? Entonces, la pregunta es: a ver, Dios no obra así. Dios en su palabra, es cierto los versículos que te has aprendido, pero aquí dice la palabra de Dios en Juan 15:2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre, ¿qué va a hacer? Voy a leer el 15:1 para poderlo entender, lo hemos leído muchas veces. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿sí? Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid que da fruto, y mi Padre es el que labra, ¿sí? Por tanto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice que va a hacer? Lo va a quitar. Entonces, ¿qué sucede con un cristiano que no está caminando en el propósito de Dios? Solamente se aprendió versículos. ¿Qué hace Dios? ¿Lo empieza a qué? Le empieza a quitar bendición. ¿Por qué le quita esa bendición? Porque no está produciendo ¿qué? Fruto. Entonces,
dices, entonces, ¿cuál era el problema de esa iglesia de Éfeso? Que no estaba produciendo ¿qué? Fruto. ¿Y qué le dijo? Arrepiéntete, si no, vendré a ti y voy a quitar tu candelero. Voy a quitar la iglesia de ese lugar. Es lo mismo que está diciendo, mi Padre lo quitará. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos? Que se enfrían y ya no hay hambre por la palabra. ¿Y la palabra es importante? Porque es más cortante que una espada de dos filos. Es viva y eficaz. Y es la única que puede seguir contigo tratando para separar el alma y el espíritu. Para discernir tus pensamientos y ver cómo está tu aguayón, ¿no? Tu carne, ¿no? O sea, por eso dice, regresa a las primeras obras. Regresa a las primeras obras porque si no, no vas a cambiar, ¿sí? Ahora fíjate aquí cómo les dice Dios, el Señor Jesucristo a los discípulos, versículo 3. Ustedes ya están limpios. ¿Por qué cómo los limpió? Con la palabra. O sea, la palabra es un lavador. ¿Sí? Es un jabón. Porque tú llegas y dices, a ver, como decía un hermano, a mí no me gusta ir a la iglesia porque me parece que hablan de mí, ¿no? Otros me han dicho, no, sale uno muy aporreado, ¿no? O sea, muy golpeado porque me están tire y tire, ¿no? O sea, pues no, porque esa es la función de la palabra, ¿eh? Parece que alguien sí, parece que otros le codean y dicen, me trajiste aquí y el pastor está hablando de mí, ¿no? ¿Por qué le platicaste mi vida, no? Pues no, porque la palabra de Dios es una espada y es viva y es eficaz y discierne ¿qué? Los pensamientos. Por eso dices, esto me está cayendo el 20 a mí. Pues sí, porque Dios está hablando a ti y te está cambiando. Ahora, cambias de la noche a la mañana. No, es todo un proceso, es un proceso. O sea, ¿cuál fue el error de la primera iglesia? Su primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Está diciendo, ¿sabes qué? Estás trabajando arduamente. Eso le diría, yo no sé, esta hermana que está ahí en provincia ahorita dice, me dan permiso de cambiarme de iglesia porque aquí son puros testimonios. Entonces dices, es una iglesia que debe de arrepentirse, porque a lo mejor están evangelizando grandemente. Y es más, ese amigo pastor que yo conozco ahí me encanta porque casi toda la población, yo creo que el 90% ya son cristianos. O sea, dices, pues trae un buen testimonio, ¿no? Trae una estación de radio allá en el pueblo y entonces está bien, ¿no? Y dice uno, ay, nosotros aquí, no se amontonen, por favor, váyanse acomodando, ahorita pues, se van sentando, ¿no? Pero a mí lo que Dios me habla, dice, ay, tú tienes que apacentar con ciencia y con sabiduría, y tienes que apacentar con mi palabra, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces, a ver, ¿qué es donde las personas se empiezan a aburrir un cristiano en lo normal? ¿Por qué se empieza a enfriar? Porque ya no tiene hambre de ¿qué? De la palabra. ¿Sí? Mira, Juan 6. Juan 6:54. Vamos a leer, si quieren, a partir del 51. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Esta palabra viene del cielo y es el Señor Jesucristo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué le va a pasar? ¿En dónde está la vida eterna? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo
al Padre. Y esta es la vida eterna, Padre. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre. Y a tu Hijo, a quien has enviado. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a seguir. Yo soy el pan vivo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es otro tema. Por eso los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo quiere que nos los comamos? ¿No? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? ¿No? ¿Qué somos, caníbales o qué? ¿No? Él estaba hablando espiritualmente. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces dices, pues, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Entonces, ¿qué necesito para yo ser resucitado en el día postrero? ¿Comer qué? Comer la palabra de Dios. Si tú dices, es que si ya lo he escuchado, pero no hay hambre de la palabra. Necesita haber qué? Hambre de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y la compara la Biblia con una espada de 2 kilos que penetra y te separa tu espíritu, alma. Y entonces dice aquí el Señor Jesucristo, ¿sí? Versículo 54 que les había dicho, el que come mi carne, o vamos a leerlo decir, el que come mi palabra y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. A ver, ¿por qué le dijo a esa iglesia de Éfeso que voy a quitar tu candelero de su lugar? Si no te arrepientes. Porque no estaba comiendo ¿qué? Porque la palabra es viva y es eficaz y penetra y cambia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con muchos cristianos? Se aprenden versículos y los usan para decir, Dios me va a sacar, Dios me va a dar ese trabajo, Dios me va a hacer, y de ahí no pasa, ¿no? Recuerda ese de Salmo 37, mira, aquí si no me equivoco, Salmo 37. Salmo 37. $37, 4. Salmo 37, 4. Deleítate. ¿Qué es deleitarse? Es algo que te sientes, qué padre. ¿Por qué haces esto? Me encanta hacerlo, ¿no? Deleítate. Me gusta, me deleita esto. Esto me deleita, ¿no? Pero deleítate en quién. En Jehová. ¿Quién es Jehová? La palabra. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Deleítate en la palabra. ¿Y ahora qué dice ahí? Y Dios va a conceder las peticiones de qué. Yo quiero cambiar en esto, quiero comprar allá, quiero que me vaya bien. Ese es y Dios lo quiere para nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la clave para poderlo tener? Deleítate. Deleítate en su palabra. Porque si no te deleitas en la palabra, porque yo decía yo hace 8 días, no sé si aquí o en el Instagram o en la iglesia allá en México, decía yo, cuando yo veo las felicitaciones que se envían los hermanos, ¿sí? Feliz cumpleaños, que tengas un día feliz, maravilloso, ay, que Dios conceda las peticiones de tu corazón, ¿sí? Y todos, amén, amén, amén. Y contesta la festejada, amén, 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 amén. Ahora, la pregunta es,
¿Qué le falta a ese hermano para que le conceda a Dios sus peticiones? Deleitarse. Ahora, ¿dónde va a trabajar más el enemigo? En un cristiano, para alejarlo. Satanás, ¿dónde va más a trabajar? En que te aburra la palabra de Dios, en que no te dé hambre de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, lo peor de todo es que Dios lo impresionante es que Dios, ¿sabes lo que hace cuando una persona se enfría? O sea, ¿qué es lo que hace Dios cuando una persona? O sea, Dios es el buen pastor, ¿no? Él ninguna oveja se le va a perder. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con un cristiano que ya se enfrió? Vamos aquí a Mateo 13. Al recalentado. Mateo. Mira, mejor vamos, les voy a cambiar el versículo. Les voy a cambiar el versículo. Isaías 6:9. ¿Ya lo tienen? 6:9. Fíjate lo que le dice Dios al profeta, porque que debo recordar un poquito aquí la historia. Cuando Isaías está allá hablando con el pueblo, es porque el pueblo ya está en una rebeldía tremenda, ¿no? O sea, no quiere hacer nada de la voluntad de Dios. O sea, ya Dios les había mandado varios profetas, cambien su vida, regresen a Dios. Es como ahorita Dios te dice, deleítate en la palabra, deleítate en la palabra, métete a mi palabra. Mira, yo sé que a lo mejor ya te aburrió, pero métete porque eso es espiritual. Entonces, Dios dice aquí, le dice al profeta, fíjate en el 6:9, y dijo, anda y di a este pueblo. Diles así, oigan bien y no qué. Y no entiendas. Ved, por cierto, mas no qué. No comprenda. Y el fácil es que, ¿sabes lo que va y les dice Dios? Le dice al profeta, engruesa el corazón de este pueblo. ¿Y agrava qué? O sea, pon los oídos ¿qué? Sordos, para que oigan pesadamente. Dices, Señor, ay, no concuerdan con todo lo que yo veo en tu palabra, que Dios me das el poder para hacer las riquezas, que Dios es mi Señor, y te sabes versículos y los usas cuando, ¿por qué? Pues porque te empieza a ir mal y mal y mal y mal y mal. Porque Dios hace eso. Fíjate lo que dice aquí. ¿Quién manda engruesar el corazón del pueblo? Pregúntate. ¿Dios? ¿No? Le dice, ve y engruesa el corazón de este pueblo. Agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. A ver, si la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, que discierne los pensamientos, ¿qué hace Dios con alguien que se entibia? Lo hace que no entienda más. ¿Le engruesa qué? El corazón. ¿Para qué? Para que no entienda. Dice, ni con el corazón entienda ni se convierta. Y haya para él ¿qué? ¿Sanidad? Ay, Señor, a ver, no entiendo. Tú quieres darle sanidad y dices, engruesa su corazón
que no entiendan, que no oigan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre tristemente aprende solamente a través de caer y arrepentirse. Tú agarras bueno, hasta en lo natural, alguien que sea un inconverso dice, oye, cambia tu vida, no seas así, conoce a Cristo. Ay, no me molestes, estoy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando tú estás orando por un familiar que quieres que llegue a Cristo? Y ese familiar no quiere saber nada. Empieza a caer, hasta que toca fondo, se arrepiente y Dios lo rescata. ¿Por qué hace eso Dios? Porque el corazón, ¿cómo está? De la persona dura. Ahora, ¿qué está haciendo con un pueblo? ¿Qué está haciendo con un pueblo que es duro de corazón? ¿Qué hace Dios? Ya les mandó mensajes, cambien, arrepiéntanse. ¿Qué hace Dios? Les endurece más que el corazón. Pero ¿qué va a pasar con esa persona? Ve lo que dice aquí, en el versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le respondió, hasta que las ciudades estén, ¿qué? Asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y las tiendas y la tierra esté hecha un ¿qué? Un desierto. Ahora, ¿por qué le dice a esa iglesia? Arrepiéntete, si no vendré y voy a quitar tu candelero, ¿no? Pues a veces mi esposa me dice, oye, habla con fulano. Y yo digo, ¿qué voy a hablar con él? No oye, ya está duro su corazón. Y entonces, ¿qué? Pues sigamos orando por él hasta que toque fondo. Y se va a convertir. Porque esta historia que estamos viendo aquí de Isaías es cuando Dios los saca y los manda esclavos a Babilonia, a todo el pueblo, y los castiga 70 años. Sin embargo, ve su desobediencia, están descartados de la iglesia. ¿O has visto iglesias de judíos? ¿Cristianos? ¿Sí sabes algún judío por ahí que se convirtió? ¿No? Que tú no ves congregaciones donde están adorando a Cristo, porque para ellos Jesucristo es un profeta. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que Dios los va a salvar? Ahora, ¿dónde los va a salvar? En la gran tribulación de Apocalipsis. ¿Y por qué les manda la gran tribulación? Para que estén las casas, ¿qué? Desoladas y desiertas, para que se conviertan con el corazón. Ahora, ¿qué te está exhortando Dios ahorita? ¿Sabes qué? Me arrepiento. ¿Qué le exhorta a la iglesia? ¿Qué le exhorta a la iglesia? Arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Enamórate de mi palabra. Enamórate de mi palabra. ¿De qué quiere que Dios que te enamores? De la palabra. Que sea tu libro de lectura, que sea estudiarte el Antiguo Testamento. A ver, yo te diría, yo que me gusta mucho leer el Antiguo Testamento, me apasiona estarlo leyendo. Me deleito, ¿no? Y dices, ahora, para leerlo no está tan fácil. Por eso tú sigues leyendo el Nuevo Testamento, porque es una lectura muy agradable, ¿no? Luego yo veo iglesias donde dicen, es que tenemos el ministerio de la casa de oración. Te voy a invitar a que conozcas la casa de oración. Y ya, me llevan a la casa de oración y todos sin zapatos, con sus calcetines, tu alfombradito muy bonito, unos acostados así con los ojos cerrados, y hacen así, y dices, bueno, y otros están así, hincados, y a la hora que te ven entrar, como sabes que también entró el pastor principal con un amigo que soy yo, pues con mayor razón se agachan. Y entonces, y le dices, ¿y cuánto tiempo tienen? Tienen como 5 horas orando.
5 horas aquí hincados y pegándole a la alfombra y haciendo así, pero si lo que dice, lo que te va a cambiar es esto, o sea, yo no dudo en orar, claro que tenemos que orar, pero entre más conozcas esto, más puedes orar con la palabra de Dios, porque aquí dice claramente que sí ores, pero que lo que te va a cambiar se llama palabra de Dios. Amén. Regresemos aquí a Juan 15, mis hermanos. Estábamos en Mateo 13, ¿verdad? ¿O dónde andábamos? No. Iba a ser Mateo, pero lo cambió Isaías. Ah, sí, cierto. Regresemos aquí a Juan 15 porque ya son las 12:25. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuál es el propósito de Dios? O sea, por decir, su meta más importante contigo y conmigo. Apartado sin mancha. Apartado. ¿Sí? Pero el propósito de Dios, y lo que digo, a ver, el propósito de Dios es llevarte al cielo. Ahora tú compara esto. ¿Qué será más importante para Dios? ¿Que tu vida esté bien aquí en la tierra o llevarte al cielo? Llevarte al cielo. El otro día estaba llorando por un matrimonio donde las cosas no cambian en él y ella está muy desesperada con él. Y lo que yo digo, a ver, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Llevarla a ella al cielo? Sí. ¿Su propósito es llevar al cielo a su esposo? Sí. Él tiene el corazón duro. Ella se desespera porque no tiene un corazón para Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Llevarlo al cielo a Él? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita Dios? ¿Tratar con quién? Con Él primero. Y con ella también, desde luego. Pero ella ya está más en el camino. Entonces, pues, estoy poniendo un ejemplo de qué es lo que quiere Dios. Porque otros dirían, no, lo que quiere Dios es que sigan como matrimonio y estén bien. No, Dios quiere llevarlos al cielo. ¿Qué es más importante? Llevarlos al cielo, que estén juntos, por decir algo. Yo sé que se va a hacer la voluntad de Dios, porque Él es perfecto en todas las cosas. Pero vamos a ver de importancias a importancias. ¿Qué es lo que más quiere Dios? Entonces bajo eso dices, a ver, y entonces Dios quiere tratar con él y quiere tratar con ella. Y si los dos ya van bien en el camino de Dios, ¿qué les va a dar por añadidura? Que estén bien aquí. Pero primero le interesó a Dios, ¿qué? Llevarlos a dónde. Entonces, cuando tú pones tu visión así, tú dices, ¿por qué, Señor, no me das este negocio? ¿Por qué no me das esto? Porque Dios ahora aplica este versículo que recordamos todos en el libro de Romanos, ¿sí? ¿Se acuerdan de dejen una marquita aquí en Juan 15 porque les dije que lo abrían y leímos nada. Romanos, ustedes no son romanos. Seis. Seis.
Romanos 8. Amén. Romanos 6:28 es algo que hemos leído muchas veces y sabemos que a los que aman a Dios ¿les ayudan a qué? Ahora, ¿quién es el que ama a Dios? El que se deleita en la palabra. El punto es el que se deleita en la palabra de Dios, ese es el que ama a Dios. ¿Y por qué ama a Dios? Porque se deleita en conocerlo. Si tu deleite está en conocer a Dios, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces, ya estamos hablando de una persona que ama a Dios y se deleita en la palabra. Aquí ya estamos hablando, alguien dice, va en lo correcto, ¿no? Pero dices, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿les ayuda a quién? ¿A bien? Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y entonces dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la meta de Dios? Que seas igual que ¿quién? Que su Hijo. ¡Oh! Yo sé que muchas veces decimos, me siento no quiero sentirme muy orgulloso, pero mi meta es ser como Jesucristo. Esa es la meta. Porque dice aquí que Él nos está predestinando, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuál es el propósito de Dios. Hacerte como su Hijo. Ahora, ¿su Hijo es Dios? Entonces, cuando tú ves en tu caminar, dices, entonces, ¿cuál es mi única fórmula de poder caminar bien en esta tierra? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Deleitarme en la palabra de Dios. Yo cuando de repente veo que un hermano empieza a decir, hermanos, oren por mí porque me pasó esto, me enfermé, estoy en el hospital, hermanos, me quedé sin trabajo, hermanos, no me sale nada aquí que el otro, dices, oremos para que regreses al camino. Porque yo lo que he visto es que ya no tienes hambre por la palabra de Dios. Porque cada vez que vas y escuchas la palabra de Dios, la oyes pesadamente. Y la oyes pesadamente porque ya no es tu deleite. Y además tu mente dice, tu alma dice, eso ya lo sé, eso ya lo sé. ¿No? Porque ya la palabra que está topando con un corazón que duro. ¿Qué es lo que yo veo, por ejemplo, ahorita en algunos hermanos aquí que están más nuevecitos? ¿Cuáles son de qué están enamorados? ¿De qué se pueden llegar a desenamorar? ¿De dónde va a trabajar el enemigo? ¿A qué? Oye, fulanito de tal, ya, por ahí me lo encontré, ¿no? ¿Y cómo anda? Hermano, ¿cómo está? Hola, qué bendición. ¿Vas a ir a la iglesia? No sé, a ver si te visito, a ver, no sé, ando muy ocupado. ¿Sabes por qué no viene? No porque no está enamorado de qué? De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que nos va a hacer cambiar. Y ahora sí terminamos con Juan 15. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí
El que ¿qué? Permanece en mí y yo en él. ¿Qué? Ahora la pregunta la hago al revés, como examen. ¿Qué se necesita para permanecer en Dios? En su palabra. ¿Estar enamorados de qué? De su palabra. Amén. O sea, y puse el ejemplo, esas casas de oración, yo mis respetos, está bien, o sea, no estoy en contra, me sería difícil, pero yo me pregunto a mí mismo, pero si llevan 5 horas orando y están con los ojos cerrados, ¿cómo va a entrar la palabra? Yo veo más fructífero estar en una oración de media hora, 20 minutos, una alabanza como estuvimos, y estar horas escuchando la palabra de Dios. Yo respeto esas iglesias que están ganando muchas almas porque dice la palabra de Dios: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y trabajan arduamente, pero no dan palabra de Dios, o dan muy poquitos versículos, o se la pasan más dando testimonios, o dando anuncios, ¿no? Hay iglesias que terminan la alabanza, la dejan hasta que el músico le encanta estarle dando. O sea, eso es algo que a todos nos encanta, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Pero ya termina la alabanza y entran los anuncios, y los anuncios duran 1 hora, ¿no? Y entonces ya el predicador dice: bueno, pues me quedan 10 minutos, ahí les va, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿En dónde tenemos que pasar más tiempo? Porque la palabra es viva y es eficaz. Ella va a ser que va a cambiar mi vida, ¿sí? Ella se va a encargar de transformarme. Ella se va a encargar de hacer la voluntad de Dios. Y eso se llama permanecer. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? Dice: yo soy la vid, tú eres el pámpano. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. No solamente lleva fruto, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Entonces, yo veo que lo más importante es producir fruto. Y el fruto del Espíritu, al producirlo, es amor, es gozo, es paz, es todo lo que es Dios. El fruto es lo que Dios produce. Quiere decir que en el cielo, mira, vamos a terminar. Ay. Oye, ya se nos fue. Ya nada más pregúntate esto, Mateo 13, otra vez vayamos a Mateo 13, por favor. Mateo 13, 23. ¿Ya lo tienen? Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, fíjate, ¿fue sembrado en dónde? En buena tierra. ¿Y por qué es buena tierra? Porque se deleitó en ¿qué? Se deleita en la palabra de Dios. Y Dios concede las peticiones del corazón al que se deleita ¿en quién? En la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. O sea, ¿quién es el que oye y entiende la palabra? ¿Qué le pedimos en la primera oración que hicimos el día de hoy? Dame un espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alumbra los ojos ¿de qué? De mi entendimiento. Y entonces este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué da? Da fruto y se vuelve una fábrica, ¿no? Y produce. Ahora, fíjate cómo produce. Al 100. Y después cómo produce. Y luego cómo produce. O sea, va en picada. ¿O no? Ya produce el 100. Ahora produce el 70. Y ahora produce el 30. Es un cristiano que cayó en buena tierra. Estaba enamorado ¿de qué? De la palabra de Dios. Su deleite era la palabra de Dios.
¿Y qué le dice Dios? Arrepiéntete porque estás aquí. Has sufrido, haces muchas obras por mí, pero estás produciendo el 30. ¿Y estás produciendo el 30 de qué? De amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Ahora, este cristiano que produce el 30, por lo tanto, el otro 70, ¿qué produce? ¿Qué le queda? Carne, es espino. Es un espino, o sea, no produce nada. Entonces, ¿tú crees que este cristiano va a estar en el cielo produciendo el 30 y el 70 de carne? ¿Por qué Dios le dice, arrepiéntete, si no voy a quitar tu candelero de su lugar? O sea que para ir al cielo tenemos que seguir produciendo ¿qué? Por eso, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Enfriarte en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que empieces a producir a la menos. Amén. Pues ¿qué necesito seguir haciendo? Esto no cambia. Y a mi esposa y a mí la verán, por lo menos estamos orando que no se nos quite el hambre por esto. Que nos siga encantando preparar temas y estudiarlos, porque esto nos va a permitir que seguir cambiando y seguir produciendo. Y cuando yo veo pastores que le digo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, estamos haciendo un congreso y que vamos a traer a Juan Peters y Peters con Juan y son muy buenos. Levantan la mano y todos se caen. Ay, qué padre que se caigan. Pero, ¿y van a cambiar? ¿La gente va a cambiar porque se cayó al suelo? La gente va a cambiar por la palabra de Dios. Y luego llega el momento de la adoración y quieren, claro que suceden milagros, pero hay lugares donde ya llevan 1 hora y está el teclado. Y entonces el Señor se está moviendo, el Señor se está moviendo y se está haciendo milagros y está la cosa ahí y todos estamos emocionados. Y tú ya dices, ¿a qué hora se acaba esto? ¿No? Porque necesitamos palabra, porque la palabra es lo que nos va a cambiar. Amén. Y ¿sabes qué? Sabes más cambiado que si nos echáramos media hora de solamente estarnos moviendo, ¿no? Luego ya se siente el baterista y le hace ruidito así con los tobillos y le toca tantito y el otro está ministrando. No, mis hermanos, no estoy en contra de eso, pero lo que sí digo, que la palabra es la que debemos estarnos metidos en ella. Amén. Porque deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones. Y deleitarse, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. ¿En dónde está la delicia? En la ley de Dios. Y entonces sí se va a cumplir el Salmo 1, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, ¿sí? Y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. Entonces sí aplica. Pero ¿cuál es la clave de todo ese salmo? Salmo 1, ¿no? Ese Salmo 1 que es hermoso. ¿Cuál es la clave del Salmo 1? Deleitarse en la palabra de Dios. No deleitarse en otra cosa, en la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. ¿Quitas la oración? ¿Por qué no cortas? Falta la oración. Así es que cierra ahí tus ojos, Señor. Y dile a Dios ahí en tus palabras. No sé cuál sea tu situación ahorita. Si estás haciendo las primeras obras de estar enamorados de la palabra de Dios, dile, Señor, que nunca deje de estar enamorado de tu palabra, Señor.
que nunca deje de estar enamorado de tu palabra, Señor. Y si te has enfriado, ayúdame, Señor, y me arrepiento, Señor, porque tú me lo has mostrado en tu palabra. Es enamorarme de tu palabra, Señor. Es enamorarme de tu palabra para que tu palabra me cambie, me transforme. Es ahí donde tú vas a enviar bendición, Señor. Es ahí en mi vida que vas a enviar la bendición. No solo por decir que soy cristiano, sino porque soy un discípulo tuyo, Señor, que me enamoro de tu palabra. Mi Dios omnipotente, yo sé que tú tienes el propósito divino para mi vida. Mientras yo esté enamorado de tu palabra, Señor, todas las cosas que me sucedan, así yo vea que parecen imposibles, todas las cosas me ayudan a bien. Todo me ayuda bien porque estoy enamorado de tu palabra, Señor. Y tú tienes un propósito divino, Señor, en mi vida. Y si me llamaste, es que me escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que yo fuese hecho como tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdame a seguir enamorado de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a Dios. Yo creo que mi esposa va